Bien, estamos de vuelta con más y las recientes salidas, renuncias de figuras pues emblemáticas de trayectoria dentro del Partido Revolucionario Democrático han sido un tema que ha ocupado la opinión pública y por supuesto la agenda mediática. Hace solo unos días teníamos oportunidad de hablar con el exministro Fernando Aramburu Porras, fundador de este colectivo, y hacía pues algunas acotaciones, algunos comentarios y su valoración, no solamente en base a su decisión, sino a cómo ve la situación actual tanto del partido como de la propia administración de gobierno. Esta mañana tengo oportunidad de conversar con el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, una persona por demás representativa importante dentro de este colectivo, pero que también tiene su planteamiento y posición acerca de esta situación y, por supuesto, la realidad del acontecer nacional. Doctor Sánchez Cárdenas, buenos días. Qué gusto me da saludarlo. Igualmente, Jaramillo. Buenos días a ti y a todos tus oyentes. Importante, y como dije hace un momento, estas salidas, pues lo vimos hace poco con la ex ministra de Desarrollo Social, Calderón, hemos visto ahora, y así creo que se han dado quizá algunas otras salidas, y más allá de las salidas en sí, y obviamente de la posición y los planteamientos que estas personas han hecho al momento de su renuncia al colectivo. ¿Cómo ve usted esta situación en donde no estamos hablando de adherentes que recientemente se han sumado a las filas del colectivo, sino de personas que han venido con una presencia, si no activa, por lo menos de identificación ideológica? ¿Cómo lo ve usted? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, mira, yo lo catalogo, conozco a las tres personas que mencionas. Son personas muy valiosas, personas que en su momento dado decidieron ingresar al partido, como lo hicimos muchos. Definitivamente que la vida partidaria es una vida, cuando tú lo tomas en serio, es una vida seria, difícil, también de muchos ratos agradables y de distinciones que nos hace muchas veces el partido. La vida dentro de un partido no es una vida color rosa. Eh, Muchos hemos pasado por momentos muy críticos en el partido, tanto por el destino, por la forma en que se están manejando las cosas. Hemos protestado y muchos hemos recibido muchas críticas y abucheos dentro del partido. Pero bueno, para mi concepto esa es la vida partidaria. Cuando tú ingresas a un partido, no es que se va a hacer lo que tú quieres, pero tú vas a luchar porque las cosas que se van a hacer se hagan de la mejor manera. Y si no se hacen de la mejor manera, entonces tú tienes que seguir luchando si verdaderamente crees en ese partido. Eh, el partido no son los hombres que lo dirigen, el partido es una cosa mucho más profunda, una cosa de mucha mayor importancia que los que eventualmente se encuentran en la dirección del partido. Yo no estoy de acuerdo actualmente con la dirección del partido y así lo he manifestado y lo seguiré manifestando mientras se estén dando las cosas que se están dando dentro del partido. Definitivamente que esto no me trae ningún tipo de ratos agradables dentro del partido, me trae muchas críticas, pero bueno, ese es el costo de pertenecer a un partido y yo, aunque entiendo a las personas que han renunciado al partido y me duele que hayan renunciado al partido, no acepto su posición porque yo creo que cuando te metes en un partido no lo haces precisamente por las personas, sino por el concepto, por la doctrina, por el estilo de gobierno que pretende ese partido realizar para mejorar la situación del país. Y yo creo que el Partido Revolucionario Democrático, que ha tenido muchos momentos desagradables en la vida, precisamente por mantener los principios, por ejemplo, de soberanía, mantener el principio de que los tratados Torrijos-Carter no podían desaparecer como pretendían los Estados Unidos después de la muerte del general Torrijos. Y pagamos un precio grande por unirnos a la fuerza de defensa en esa defensa de los tratados Torrijos-Carter. Hemos pasado muchos momentos desagradables y estamos pasando por momentos desagradables debido a esta dirigencia que no está haciendo el papel que los verdaderos torrijistas esperamos de esa dirección y del partido. Lo que usted nos ha expresado es que no está de acuerdo con salir cuando las cosas se plantean difíciles o conflictivas, por decirlo de alguna manera. Usted es de los que apuesta por mantenerse allí. Y hablando precisamente de tema ideológico, de doctrina dentro de un partido político, por ejemplo, parte de la argumentación que hemos escuchado, no solamente de las personas que han renunciado, sino de quienes ven desde afuera también, es que
este tema de ideología, este tema, o sea, ha sido secuestrado por el clientelismo y los intereses individuales. Así es, así es. Y eso lo hemos venido criticando desde hace mucho tiempo, no desde ahora, desde que tomamos la dirección del partido por segunda vez en el año 2011, donde, si recuerdas, para esa fecha se encontraba en la presidencia don Ricardo Martinelli, que ingresó a la vida política y llegó a ser presidente con seis diputados o legisladores de aquel tiempo, creo que se llamaban, y terminó con la mayoría de la membresía de la Asamblea Nacional a base de comprar personas de diferentes partidos, a base de ofrecer canonjías, a base de la presión, a base de las escuchas, y eso precisamente es lo que terminó de deteriorar el ejercicio de la política en Panamá, cuando en ese momento se lograron una cantidad enorme de diputados a base precisamente del dinero y de las canonjías gubernamentales, dinero que fue utilizado posteriormente para facilitar la reelección de los diputados, y así se fue totalmente dañando ya el objetivo de la Asamblea Nacional, que nunca ha sido cumplido verdaderamente, puesto que siempre hemos tenido problemas con los diputados. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el gobierno, teníamos buena cantidad de problemas con los diputados, pero en base al manejo, en base al diálogo, en base al debate, logramos nosotros más o menos enderezar la actividad dentro de la Asamblea, pero esto se fue deteriorando. Y ahora mismo sí, la política en el país ha caído en una filosofía de clientelismo verdaderamente absurdo. ¿El clientelismo qué es? El clientelismo es dar facilidades para contratos, para becas, para cemento, para zinc, para casa, para diferentes cosas, pero siempre habrá alguien que tenga mucho más dinero que tú y te va a vencer en política en base al clientelismo, cuando la política debe ser en base a programas, a doctrinas, a ideología, y a lograr el mejor resultado para la convivencia nacional y mejorar sobre todo la calidad de vida de los panameños en todos sus aspectos. Yo creo que si uno mantiene esos principios, definitivamente que vas a hacer una mejor política que si mantiene los principios del clientelismo y de la compradera de voto y de conciencia. ¿Qué valoración haría usted, por ejemplo, doctor Sánchez Cárdenas, sobre la actual dirigencia del PRD, la recién electa? Yo creo que ellos son producto precisamente de ese deterioro que ha sufrido la política panameña a base del clientelismo. Ustedes recordarán en el año 2011, cuando yo hice la denuncia en el Congreso del partido, que estas cosas que están pasando actualmente era la que iban a pasar, puesto que la llamada ola azul de aquel entonces salió libremente y de manera muy pública con el gobierno nacional de aquel entonces, el gobierno de Ricardo Martinelli, y la ola azul derrochó una enorme cantidad de dinero, y precisamente ahí empezaron a tomarse los partidos, no solamente nuestro partido, los partidos se los empezaron a tomar los diputados, y definitivamente que los diputados no tienen el mismo objetivo que tiene el mismo partido. La función del diputado es acumular poder y riqueza para reelegirse. Y usted lo ve que han hecho todo lo posible por lograr siempre eso, dificultando el acceso a las oportunidades de postularse a muchos copartidarios. Actualmente hay muchos copartidarios de mi partido y hay partidarios de otros partidos que están pensando postularse por la vía independiente, por la libre postulación. Lo hizo la diputada Zulay Rodríguez este fin de semana, ¿no? No encuentra exactamente, no encuentran la vía para postularse dentro del partido, puesto que los actuales diputados tienen la misión y el objetivo de reelegirse. Y esto definitivamente ha trastocado todos los partidos. Todos los partidos actualmente se encuentran, prácticamente todos, en manos de diputados. Y eso es lo que tiene la política panameña en un estado no quiero emplear palabras fuertes, pero no en un estado adecuado
de lo que debe ser el desarrollo de la política en el país. Ahora, hablemos acerca de la gestión de gobierno, porque si bien el reflejo también de lo que ocurre a nivel de los colectivos se refleja, por ejemplo, cuando están en gobierno, cuando son el partido oficialista, en ese punto, y mucho se habla también de esa distancia y de ese cortocircuito, por decirlo de alguna manera, que se ha dado entre los diputados y el Ejecutivo, y así también entre la dirigencia del partido en su momento y el Ejecutivo. Según su punto de vista en la administración pública, ¿cómo se está trabajando y qué instituciones son las que están quizá rezagadas en ese compromiso que se adquirió una vez se llegó a la presidencia de la República? Mira, yo creo que yo siempre digo, ¿no?, que a este gobierno le ha tocado el peor ambiente para realizar una buena gestión de gobierno. Primero que nada, llegaron al poder con un déficit económico generado por la enorme cantidad de préstamos y de obras que se hicieron y que no se pudieron terminar precisamente por la falta de fluido líquido para terminarla y por lo que todos sabemos, todo el desvío de millones que sufrieron las arcas nacionales a manos personales. Yo creo que el inicio ya fue difícil. Inmediatamente al año siguiente, en el 2020, se inicia la pandemia que ha tenido ha producido una catástrofe económica mundial, además de la sanitaria, del cual Panamá no ha escapado. Y muchos países todavía están sufriendo las consecuencias económicas de esta pandemia. Posteriormente, gracias a Dios, se descubren las vacunas y empieza a mejorarse el panorama sanitario mundial y Panamá es uno de los países que más ha avanzado en este sentido. Después de eso nos aparece ahora, esa pandemia trajo de por sí ya una inflación en el costo de la vida y de la producción. Después de eso viene entonces la guerra entre Ucrania y Rusia, que trae otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, el tema de los fertilizantes en el mundo, que actualmente vamos camino rumbo a una escasez alimentaria mundial debido a esta guerra y que trae como consecuencia también un alza en el costo del combustible, que definitivamente tiene al mundo azotado ahora mismo con los enormes precios. El precio de la gasolina se ha doblado a los precios que teníamos en el año 2020. Y todo esto ha hecho que los planes que tenía el gobierno muy probablemente han tenido que ser o abandonados o aminorados en su ejecución o sea, que el resultado viene más de agentes externos que de la propia administración. O sea, en parte, hacia allá iba. Okay. Y definitivamente que a este gobierno le ha tocado la asamblea menos cooperadora en el sentido de adaptarse a la nueva situación económica del país y en el sentido de cooperar con la acción del gobierno. Yo creo que es verdaderamente público la confrontación que existe todavía hoy en la asamblea con el Ejecutivo. Y eso, ¿a quién deteriora? Deteriora a todo el país. Y aparte de eso, entonces los diputados, por esa filosofía que tienen de acumular poder y acumular riquezas para reelegirse, no se han ubicado en la situación económica del país. Y usted ve que por ese clientelismo, por ejemplo, pelean y piden y exigen partidas especiales para ellos y se les tiene que dar porque si no deterioran el desarrollo de la gestión gubernamental como ha pasado. Y además de eso, hacen uso indebido de recursos del Estado y encima también aumentan la planilla en una forma escandalosa. A mí no me extraña que el Ministerio de Salud haya nombrado los 460 personas en medio de esta pandemia. A mí no me extraña que las fuerzas de seguridad del país hayan tenido que aumentar su pie de fuerza, es decir, su planilla. Pero a mí nadie me puede explicar cómo en esta situación los diputados han requerido de 1.400 personas más de abril acá. Entonces, todos sabemos por qué.
todos sabemos por qué, y la causa es el clientelismo que se desarrolló durante los eventos electorales dentro del partido. Entonces, le ha tocado a este gobierno una situación no fácil, que quizás el gobierno tampoco la ha sabido afrontar como debería haberla afrontado, como lo afrontarían otros estilos de gobierno, pero definitivamente que le ha tocado la peor parte del desarrollo político post-invasión a este gobierno. Ahora, tomando en cuenta lo que usted ha planteado, ¿considera que las figuras que están actualmente administrando instituciones del Estado deberían permanecer en ellas independientemente o analizando, por ejemplo, el desgaste, alguna inoperancia? Por ejemplo, hay un ministerio que constantemente durante toda la semana es foco de todo tipo de señalamientos, de cuestionamientos, de peticiones y demás, y es el Ministerio de Obras Públicas, a cargo del ministro Rafael Sabonge. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, una institución como el MOB y alguna otra institución? ¿Deben estas figuras permanecer en sus posiciones? Digo, en situaciones de crisis como la que se ha vivido, definitivamente que es como una guerra. En una guerra tú tienes el personal requerido para afrontar las adversidades y tienes que ir cambiando según se vaya desarrollando el evento bélico. Definitivamente que la falta de recursos, la falta de oportunidades para llevar a cabo una buena gestión no son las mejores en estos momentos. Yo sí creo que el presidente debió hace mucho tiempo haber hecho ciertos cambios en su gobierno. Mira, yo creo que me gusta siempre hablar de lo bueno más que de lo malo, pero yo creo que hay ministros que se han fajado verdaderamente. La ministra de Trabajo, por ejemplo, una mujer que está al frente de su ministerio, luchando permanentemente, atendiendo los que requieren de sus servicios. El ministro de Agricultura, en una situación donde precisamente una de las consecuencias de toda esta situación de inflación y de combustible caro es el agro. Este ministro no para y está siempre... ahora mismo acabo de escuchar que va llegando a Merca, Panamá, a verificar que no haya acaparamiento por parte de los que allí venden productos para aumentar los precios. De todas maneras, que sí hay ministros, el ministro de Salud, por ejemplo, el ministro de Salud se fajó con esta pandemia al punto que se enfermó de una manera muy grave y está ahí al pie del cañón. Pero sí hay otros ministros, por ejemplo, el ministro de Economía, que en una situación tan seria como desde el punto de vista económico mundial, ha sabido manejar las finanzas. Quizás le ha faltado un poquito más de carácter para controlar aún más los gastos junto con la Contraloría, que no han hecho su trabajo en este aspecto como se debería. Pero sí, hay ministros que deberían Ser pedir reemplazados, una sí. pausa en su gestión para poder nosotros entonces tener mejores calles. La educación yo creo que también se ha fajado bastante. De tal manera que no juzguemos todo el gabinete por unas cuantas fichas que no han hecho su trabajo. Y sí, el presidente debería hacer ciertos cambios en estos 2 años que le quedan de gobierno. Ahora, aprovechando, bueno, antes que el tiempo ya nos venció el tiempo, pero es oportuno hacer algunas preguntas y quiero aprovechar, antes de finalizar, doctor Sánchez Cárdenas, preguntar sobre este estado de emergencia que ya el sector económico ha hablado de él, ha pedido el cese del mismo porque crea o genera unas condiciones que no son favorables para la economía. Por ejemplo, el tema de los bonos o los subsidios, en vez de optar por generar condiciones para que haya más plazas de empleo. ¿Cómo lo ve usted? Mantener a esta altura o en este punto el estado de emergencia sanitaria en particular y la generación de bonos, de subsidios en el marco de esta crisis por la pandemia. Sí, mire, yo creo que viendo lo positivo, yo creo que esta situación de emergencia, bueno, tengo que decirte que muchos de los aspectos de la emergencia nacional se derogaron, creo que fue en diciembre pasado, y quedan algunos aspectos, sobre todo desde el punto de vista sanitario.
Y yo sí creo que esta política le ha evitado al país cosas que hemos visto en otros países, por ejemplo, lo que vimos en países de Sudamérica por las grandes crisis económicas que se generaron en los sustratos de la sociedad de mucho menor alcance económico. Esto ha paliado, no ha solucionado, no quiero que me tergiversen. Los problemas existen, pero ha paliado la situación de muchos lugares, de muchas personas que no tienen, en un momento dado se quedaron sin ningún tipo de recursos para subsistir él y su familia. Pero definitivamente esto no puede ser eterno, esto no puede durar mucho más allá de lo necesario. Y sí se necesitan recursos ahora mismo para, por ejemplo, echar a andar toda la infraestructura que pueda hacer el Estado en todos y cada una de las provincias y en cada uno de los sectores. Porque esos son los proyectos de infraestructura que van a generar la empleomanía necesaria y van a dinamizar la economía. Así que nosotros, no nos compete a nosotros en el Consejo Consultivo, pero en el día de hoy vamos a conversar sobre algunas cosas ya que se deben de eliminar para facilitar aún más la recuperación económica, que se viene recuperando. Claro, la economía no es un interruptor eléctrico que tú lo bajas y apagas la economía, y lo subes y de una vez va a aumentar, a desacelerarse la economía. No, la economía, así como tú la desaceleras en un minuto, acelerarla nuevamente cuesta meses y hasta años. Entonces, pero la economía nuestra va poco a poco resurgiendo. Ya en la semana pasada escuché que ese desempleo que teníamos de casi el 20% ya ha bajado a 9%, de tal manera que sí, pero definitivamente que los problemas acuciantes que sufre gran parte de la población, agravados ahora por esto de la gasolina y el alto costo de la vida que genera este hecho, te hacen ver que la situación está crítica, pero yo creo que va poco a poco solucionándose y hay que mantener los subsidios donde se necesiten. Y no hablo solamente de los subsidios hacia la población en general, hablo de los subsidios a las empresas. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con este subsidio que se le está dando a constructores de hoteles de turismo, en una situación que tenemos una enorme cantidad de camas, de cuartos en los hoteles totalmente vacíos porque no hay turistas. Porque Panamá se ha convertido, sobre todo por esta pandemia, se ha convertido en una ciudad muy cara, una de las ciudades más caras de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo vamos a dar subsidios para que construyan hoteles donde no están llegando turistas? Cuando nosotros lo debemos, por ejemplo, en este caso, subsidiar a las comunidades para que desarrollen los turismos locales y comunitarios, que son los que más empleos generan a niveles locales. De tal manera que sí hay que ir redireccionando y quitándole durabilidad a subsidios que no son necesarios. Le agradezco, doctor Francisco Sánchez Cárdenas, la oportunidad de esta mañana, esta conversación, este balance que hace interesante no solamente desde dentro del Partido Revolucionario Democrático, sino también desde la administración de gobierno y la realidad del país. Excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por todo. Que tengan un excelente día. Bien, vamos a avanzar siendo las 7:19 de la mañana porque está con nosotros preparado nuestro siguiente.